Hola, soy Marta Poncela Herrera, una exalumna del curso MIR Asturias, y hoy estoy aquí para hablar con vosotros sobre uno de los temas más preguntados del MIR, que es el fracaso renal agudo. Vamos a intentar orientar este tema de cara a la urgencia y vamos a preguntarnos cuándo sospechamos un fracaso renal agudo, cómo lo diagnosticamos y cómo lo tratamos. Así que vamos a por ello. Bueno, ¿cuándo sospecho un fracaso renal agudo? Bueno, pues esta pregunta es un poco trampa porque en general el fracaso renal agudo es muy difícil sospecharlo por la clínica, no tiene una clínica específica. Es verdad que hay algunos pacientes que tienen cuadros graves con síntomas urémicos y que va a haber pacientes que tengan un fracaso renal agudo obstructivo que van a tener síntomas urológicos. Pero a pesar de ello, la clínica no nos suele ayudar mucho y diagnosticamos un fracaso renal agudo cuando vemos alteraciones analíticas y una disminución de la diuresis. Por tanto, en este caso, lo más importante es centrarnos en el diagnóstico y en el tratamiento. ¿Cómo diagnosticamos un fracaso renal agudo? Bueno, pues hay que realizar tres pruebas. Por un lado, una analítica sanguínea completa, una orina completa con sedimento y una ecografía renal. La analítica y la ecografía nos van a permitir diagnosticar el fracaso renal agudo como tal. En la analítica yo me voy a centrar en la creatinina y la voy a comparar con las previas. Si veo que se produce un aumento de repente de la creatinina, tengo que pensar que mi paciente haya podido hacer un fracaso renal agudo. Y además lo voy a complementar con la ecografía. En la ecografía voy a mirar las siluetas renales. Si la silueta renal es normal, esto me puede orientar más hacia un fracaso renal agudo. Pero cuidado, si yo veo un aumento de la creatinina con una silueta de tamaño pequeño, tengo que pensar que a lo mejor lo que tiene el paciente es una enfermedad renal crónica. Bien, una vez que he diagnosticado a mi paciente de un fracaso renal agudo, lo que tengo que saber es qué tipo de fracaso renal tiene. Y para él, ¿y los tipos de fracasos renales cuáles son? Bueno, pues tenemos el prerrenal, que es el más frecuente en general y el más frecuente en los pacientes no hospitalizados. Tenemos el fracaso renal agudo renal o parenquimatoso, que es el más frecuente en los pacientes hospitalizados, y tenemos el obstructivo, que es el menos frecuente de los tres. Si yo tengo claro que mi paciente tiene un prerrenal, no hace falta que haga nada más. Ya sé que mi paciente tiene un fracaso renal agudo, pienso que es un prerrenal y me paso directamente al tratamiento, porque la administración de líquidos en estos pacientes produce una mejoría muy rápida de la función renal. Pero si yo tengo dudas, lo primero que tengo que hacer es una ecografía. En la ecografía voy a descartar el obstructivo. Si yo ya he descartado el fracaso renal agudo o obstructivo, lo siguiente que tengo que hacer es ver si es prerrenal o renal. Y eso lo voy a hacer con la orina completa y el sedimento. Y esta seguramente sea la parte más importante de este tema. Bien, ¿qué quiero que tengáis en cuenta? Que en condiciones normales el riñón tiene dos funciones muy importantes, que son reabsorber el sodio y concentrar la orina. Bueno, estas dos funciones se conservan en el fracaso prerrenal, pero se pierden en el fracaso parenquimatoso. Teniendo eso en cuenta, vamos a entender qué es lo que ocurre en esta tabla. Mirad, lo primero en lo que nos vamos a fijar es en el índice de fracaso renal. ¿Cuál es el riñón que más fracasa? El parenquimatoso, porque es el que ya no conserva sus funciones. Por tanto, es el que va a tener un índice de fracaso renal más elevado, mayor de 3. Ahora nos vamos a fijar en el sodio, en la fracción de eyección de sodio y en el sodio en orina. Hemos dicho que el prerrenal todavía tenía la capacidad de reabsorber sodio, por tanto el sodio en orina tiene que ser bajo y la fracción de eyección de sodio también. Mientras que en el parenquimatoso ambos valores estarán elevados, la fracción de eyección de sodio mayor de 2 y el sodio en orina será mayor de 20. Y por último nos centramos en la concentración de la orina. Ya hemos dicho que el prerrenal todavía tiene capacidad de concentrar la orina, por tanto va a tener una densidad y una osmolaridad elevadas en orina, mayor de 1018 la densidad y la osmolaridad mayor de 500. En cambio el parenquimatoso tendrá una densidad y una osmolaridad en orina disminuidas. Esto es lo más importante y es lo que nos suelen preguntar casi siempre. Del resto de parámetros simplemente que recordéis que todo lo que es un cociente es más alto en el prerrenal y que con la fracción de eyección de urea ocurre lo mismo que con la fracción de eyección de sodio. El prerrenal todavía tiene la capacidad de reabsorber urea, por tanto esa fracción de eyección de urea va a ser menor en este que en el parenquimatoso. Y por último nos centramos en el sedimento. En el prerrenal nos vamos a encontrar lo mismo que en el riñón normal, es decir, cilindros y alinos. Y en el parenquimatoso nos vamos a encontrar distintos sedimentos según la patología que haya causado la enfermedad. Como lo más frecuente es que se trate de una necrosis tubular aguda, lo que tenemos que encontrarnos normalmente son cilindros granulosos, como estos que vemos aquí. Bien, ya hemos diagnosticado a nuestro paciente, ya sabemos qué tipo de fracaso renal agudo tiene, nos pasamos al tratamiento. Dentro del tratamiento hay dos partes. Por un lado, un tratamiento general, que consiste en ingresar al paciente, corregir las alteraciones hidroelectrolíticas y la acidosis metabólica, corregir la hipovolemia y evitar los nefrotóxicos. Es muy importante en estos pacientes hacer una adecuada monitorización de la diuresis y evitar la sobrecarga de volumen. Una vez que hemos hecho el tratamiento general, nos centramos en el específico. En el prerrenal es importantísimo este tratamiento. Hay que administrar rápidamente líquidos al paciente porque produce una mejoría instantánea rápida de la función renal.
En el renal o parenquimatoso no hay tratamiento específico y lo más importante es evitar lesionar más ese riñón. Y por último, en el posrenal lo que tenemos que hacer es eliminar la obstrucción mediante derivaciones urinarias. ¿Es necesario en nuestros pacientes realizar hemodiálisis? Bueno, pues por lo general no, y la hemodiálisis solo la vamos a utilizar cuando la situación ya está muy descontrolada. Es decir, tenemos alteraciones hidroelectrolíticas, acidosis metabólica o hipervolemia refractarias al tratamiento, tenemos síntomas urémicos o, a pesar de que el paciente ya está en normovolemia, sigue estando inestable y oligúrico. En esos casos iniciaremos la hemodiálisis. Vemos una pregunta y hacemos un repaso final. Paciente joven que ha sufrido un accidente de tráfico y sufre un shock hemodinámico. A los días presenta una disminución de la diuresis y un aumento de la creatinina. En este paciente pensamos que está ocurriendo un fracaso renal agudo y pensamos que es prerrenal por el antecedente del accidente de tráfico. Miramos la orina y vemos que tiene un aumento de la osmolaridad, es decir, el riñón concentra bien la orina, y hay un sodio bajo en orina, es decir, el riñón es capaz de reabsorber sodio. Por tanto, ¿qué pensamos que tiene? Pensamos que tiene un fracaso renal agudo prerrenal. ¿Qué es cierto? Bueno, pues no habría que realizar hemodiálisis porque no cumple criterios, no habría que dar manitol ni furosemida porque lo que habría que hacer sería administrar líquidos y tampoco habría que hacer una arteriografía para descartar una obstrucción de la arteria renal porque pensamos que la causa del fracaso es el shock hemodinámico. Entre la opción 1 y la opción número 2 podríamos tener dudas, pero ya lo hemos dicho, si tenemos claro que el paciente tiene un fracaso renal agudo prerrenal, tenemos que pasar directamente al tratamiento y hay que dar líquidos al paciente. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la número 2. En este caso no sería necesario hacer la ecografía para descartar la obstrucción porque tengo claro que es un prerrenal. Repasamos. Si viene un paciente con un aumento de la creatinina y una disminución de la diuresis, tengo que pensar que tiene un fracaso renal agudo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Saber qué tipo de fracaso renal agudo es. Y lo primero que hago es una ecografía para descartar la obstrucción. Si mi paciente tiene una obstrucción, es un fracaso renal agudo obstructivo y lo que tengo que hacer es eliminar la misma. Pero si mi paciente no tiene una obstrucción, tengo que pensar si es un prerrenal o un renal. Y para ello voy a utilizar una orina completa con sedimento. ¿Que veo que mi riñón tiene la capacidad de concentrar la orina y la capacidad de reabsorber sodio? Vale, pienso que es un prerrenal y lo que tengo que hacer es administrar líquidos. ¿Que veo que mi riñón no tiene esa capacidad de concentrar la orina y de reabsorber sodio? Bueno, pues lo que pienso es que mi paciente tiene un fracaso renal agudo, parenquimatoso o renal y recordad, en este caso no hay tratamiento específico, lo que hay que hacer es evitar que ese riñón se lesione más. Bueno, hasta aquí el tema del fracaso renal agudo. Sé que hemos ido un poco rápido, pero espero que os haya quedado muy claro y nada, os espero en el próximo vídeo.